Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar analizando cuál es la tercer mejor confederación de la historia del fútbol. Creo que todos tenemos en claro que la UEFA y Conmebol son las dos mejores confederaciones. Y quizás, si veo que les gusta este video, podemos hacer un análisis profundo acerca de cuál es, históricamente hablando, la mejor confederación del mundo. Sin embargo, como todos sabemos, son 6 las confederaciones en total que existen actualmente. Y la realidad es que el tercer lugar es mucho más disputado. Creo yo puntualmente entre 3 confederaciones, sacando una, que es la Oceanía, que prácticamente no tiene mucha historia. Entonces lo que vamos a hacer en este video es analizar 5 puntos que para mí son interesantes para comparar entre Asia, África y CONCACAF para determinar, según mi punto de vista, cuál es la tercer mejor selección, o mejor dicho, confederación de la historia del fútbol. Así que espero que les guste la idea del video, que dejen su me gusta y se suscriban al canal, que obviamente dejen su opinión en los comentarios y que ahora sí, arrancamos con el video. Lo voy a dividir en 5 puntos que vamos a analizar y comparar a las 3 confederaciones que les mencioné antes. Y obviamente vamos a arrancar desde el menos importante desde mi punto de vista hasta llegar al final con el más importante. El primer punto a analizar son los equipos o los clubes de cada una de estas confederaciones. Si bien la idea principal, creo, donde más va a tener peso esto tiene que ver con las selecciones en sí de cada una de estas confederaciones, creo que hablar de los clubes en general también es un punto que puede ser interesante. A priori, si uno pensara rápidamente cuál de las 3 confederaciones, CONCACAF, África o Asia, tiene mejores clubes, creo que la respuesta rápida de todos sería decir que la mejor confederación sería CONCACAF, sobre todo por los equipos mexicanos, Tigres, Monterrey, América, Pachuca, Cruz Azul, Chivas, por mencionar alguno. Actualmente también la aparición de muchos equipos buenos de la MLS, Atlanta United, Los Ángeles Football Club, New York City, New York Red Bull, quizás un poco más históricamente, y también algún que otro equipo también de lo que es el fútbol costarricense, como Deportivo Saprissa, Herediano o Alajuelense. Después obviamente hay más equipos, pero creo que estos son los máximos exponentes. Sin embargo, también si vamos a hablar por ejemplo de lo que es África, tenemos equipos importantes, sobre todo los egipcios, el Al Ahly, que durante muchos años ha sido uno de los máximos ganadores y lo sigue siendo actualmente de títulos internacionales, con 10 Champions africanas. También tenemos el Zamalek del mismo país de Egipto, el Mazembe de Congo, el Esperanza de Túnez del fútbol justamente de Túnez, o el Wydad Casablanca y el Raja Casablanca, ambos de Marruecos. Mientras que si hablamos de Asia, en mi opinión, quizás no tiene los mejores equipos, de estos 3 sería el peor, porque quizás sus máximos exponentes al día de hoy son el Al Hilal o el Al Attiyah o el Al Nassr de Arabia. También aparecen algún equipo coreano como el Pohang Steelers, algún equipo chino en su momento como el Gansu Evergrey, más allá que al día de hoy no atraviese su mejor momento, o quizás por ejemplo si habláramos del fútbol de Irán, del Persepolis, pero en general creo que vamos a coincidir todos que de las 3 confederaciones es la más débil en este aspecto. Sin embargo, creo que todos sabemos también, hay una competencia en la cual se cruzan estos 3 confederaciones en cuanto es las competencias a nivel clubes, que es el Mundial de Clubes. Y justamente ahí, fíjense qué llamativo, CONCACAF solamente una vez ha logrado llegar a la final. Aclaro ya de por sí que ninguna de las 3 confederaciones tienen títulos, todas son tanto para Europa como también para América del Sur, pero CONCACAF solamente llegó una vez a la final, que fue con Tigres en el año 2020. En el caso de Asia llegó 2 veces a la final, que fue en el año 2016 con el Kashima Antlers de Japón y en el año 2018 con el Al Ahly de Emiratos Árabes, y en el caso de África también logró llegar 2 veces a la final, con el Mazembe en el año 2010 y con el Raja Casablanca en el año 2013. Es decir, que si tendríamos que comparar por lo que han hecho cuando se cruzaron, tanto África como Asia ha tenido mejor desempeño que México, así que en general, que México y que CONCACAF. Así que en general podemos decir que está bastante parejo, más allá de que creo que sobre todo África y CONCACAF son las que mejores equipos tienen. Pasamos ahora al segundo punto, que es variedad de selecciones. Lo que vamos a analizar acá es cuántas selecciones de nivel, parejo obviamente, tiene cada una de las confederaciones. En el caso de CONCACAF, por ejemplo, creo que sin dudas es la que menos variedad tiene. México es la principal selección, que ha clasificado 17 veces a la Copa del Mundo.
Luego viene Estados Unidos con 11 clasificaciones y Costa Rica con 6. Sin duda las tres mejores selecciones y por escándalo que tiene esta confederación. Sin embargo, las otras, Honduras, El Salvador, Canadá, que ahora aparece con una muy buena selección, Cuba, Haití, Jamaica, Trinidad y Tobago y Panamá, que son el resto que han logrado clasificar alguna vez, la verdad es que tienen menos de 3 apariciones cada una. No hay mucha variedad en CONCACAF y prácticamente siempre clasifican las mismas, México, Estados Unidos y en menor medida Costa Rica. Si nos vamos ahora a Asia, tiene un poco más de variedad, pero tampoco varía mucho. En el caso, por ejemplo, de Corea del Sur, ha clasificado 11 veces, Japón ha logrado 7 clasificaciones, Arabia Saudita 6, Irán 6, Australia 4 desde que se sumó, ha clasificado prácticamente siempre, pero después el resto de las selecciones tampoco han tenido mucho. Corea del Norte, Qatar, China, Emiratos Árabes, Irak, Kuwait, Israel e Indonesia han clasificado cada una vez, pero la realidad es que no hay mucha variedad y los cupos prácticamente también son siempre para las mismas. Este punto para mí también sería para África, y explico el por qué. África tiene por lo menos entre 8 y 10 selecciones de muy buen nivel y muy parejo. Camerún ha clasificado 8 veces, Nigeria 6, Marruecos 6, Túnez 6, Argelia 4, Ghana 4, Sudáfrica 3, Costa de Marfil 3, Egipto 3 y Senegal 3. Estamos mencionando muchas selecciones que son muy parejas, que prácticamente en cada clasificatoria clasifican selecciones distintas. Es muy difícil la eliminatoria africana y esto hace que justamente la eliminatoria, lo que es la confederación, tenga muchísimo más nivel y mucha más paridad a la hora de poder ingresar a una Copa del Mundo, que hemos visto que tanto en CONCACAF y Asia prácticamente siempre clasifican las mismas. El tercer punto que voy a analizar van a ser los duelos mano a mano entre las selecciones de estas tres confederaciones. Como es imposible rastrear todo el historial contando amistosos y todo tipo de duelos entre todas las selecciones de cada una de estas confederaciones, me voy a centrar en la competencia más importante a nivel selección, que es el Mundial. Vamos a hablar de cómo es el historial entre África frente a selecciones de CONCACAF, entre África frente a selecciones asiáticas y entre selecciones asiáticas frente a selecciones de CONCACAF. Vamos a comenzar con África frente a CONCACAF. En total hay 10 duelos disputados. El primero en el 78, que fue victoria 3-1 de Túnez frente a México en la fase de grupos, y el último en el Mundial de Qatar, donde Marruecos le ganó 2-1 a Canadá. El historial son 10 partidos jugados, 5 victorias para selecciones africanas, 2 empates y 3 victorias para selecciones de CONCACAF. Dato de color, de todos los partidos de entre estas confederaciones, el único que se dio que no fue en fase de grupos fue Ghana frente a Estados Unidos en los octavos de final del año 2010, que también lo ganó África porque fue victoria de los ganeses. Vamos a repasar ahora el historial entre Asia y CONCACAF, y la verdad que acá es aplastante. De 11 partidos que se disputaron, 9 fueron victoria de CONCACAF. Un solo empate y una única victoria fue para Asia, que fue en el Mundial del año 1998, donde Irán le ganaría el famoso partido de la paz a Estados Unidos en la fase de grupo por 2-1. Y el historial más largo de todos es entre África y Asia, ya que se enfrentaron 20 veces hasta el momento. 7 victorias fueron asiáticas, 7 fueron empates y 6 victorias fueron africanas. Paridad total, pero por poquito, simplemente por un partido, es favorable para Asia. Como digo, es muy parejo en general, pero viendo que CONCACAF le saca mucha ventaja a Asia, que es muy parejo entre África y Asia, y que África tiene mejor historial frente a CONCACAF, creo que más allá de que es parejo, también el punto se lo terminaría dando a África. El cuarto punto para mí a analizar son los grandes jugadores que cada confederación ha tenido. En el caso de CONCACAF, creo que sin duda el jugador más importante ha sido Hugo Sánchez, el mexicano, histórico goleador, con pasado en Atlético de Madrid, Real Madrid, bota de oro en la temporada 89-90, también obviamente el mexicano Rafael Márquez, podríamos sumar por ejemplo en Estados Unidos a Landon Donovan o a Clint Dempsey, en el caso de Costa Rica obviamente Keylor Navas y Paulo Wanchope, o en el caso por ejemplo de Trinidad y Tobago, Dwight Yorke, que fue un goleador importante que estuvo en la Premier. En el caso de Asia, por ejemplo, tenemos jugadores más actuales, Heung-min Son del Tottenham de Corea, Shinji Kagawa, el japonés con pasado en Borussia Dortmund, en Manchester United, también Park Ji-sung, el histórico futbolista del Manchester United, el coreano, Ali Daei, el futbolista de Irán, que durante muchos años fue el máximo goleador de la historia de selecciones con 109 tantos, Hiroshi Kakata, el exjugador japonés, también con pasado en la Premier y en la Serie A, o Tim Cahill, el australiano con pasado en la Premier, que si bien es de Oceanía, pertenece a la Confederación Asiática. Ahora, sin dudas, creo yo que acá también, nuevamente, la que gana es África, porque la gran cantidad de grandes jugadores que ha tenido a lo largo, sobre todo en los últimos años, es tremenda. Estamos hablando de Samuel Eto'o de Camerún, de George Weah de Liberia, de Didier Drogba de Costa de Marfil, de Abedi Pelé de Ghana, de Yaya Touré de Costa de Marfil, de Sadio Mané
de Senegal, de Riyad Mahrez de Argelia, de Mohamed Salah de Egipto, de Michael Essien de Ghana, de Manuel Adebayor de Togo o por ejemplo de Pierre-Emerick Aubameyang de Gabón. De muchas selecciones, además, muy disperso, muchos grandes jugadores y además es la única confederación que tiene un Balón de Oro, que en el año 1995 se quedó George Weah. Así que para mí, sin duda, más allá de que tienen buenos jugadores las otras confederaciones, por cantidad y por calidad, África es la mejor. Y por último vamos a hablar del desempeño general de sus selecciones en mundiales. Comenzamos con CONCACAF. 19 veces sus selecciones clasificaron a los octavos de final. 6 veces llegaron a los cuartos de final. 2 veces México, 1 vez Costa Rica, 2 veces Estados Unidos y 1 vez Cuba. Y solamente una única vez llegaron a semifinales y se quedaron con el tercer puesto, que lo hizo Estados Unidos en el primer mundial en el año 1930. En el caso de Asia, 10 veces sus selecciones clasificaron a octavos de final. Solamente 2 llegaron a los cuartos, en Corea del Norte en el 66 y Corea del Sur en el año 2002. Y una única vez llegaron a semifinales y se quedaron con el cuarto lugar, que fue justamente Corea del Sur en el año 2002, siendo local, dato no menor, y además bastante polémico esa clasificación. Y en el caso de África, 11 veces sus selecciones llegaron a los octavos de final. 4 veces clasificaron a los cuartos, Camerún, Senegal, Ghana y Marruecos. Y una única vez, que fue la última, logró acceder a semifinales y se quedó con el cuarto puesto, que fue Marruecos en Qatar 2022. Acá hay un par de cosas interesantes para mencionar. Si bien CONCACAF es la que tiene más clasificaciones y es la única que tiene un tercer puesto, porque las otras dos tienen solamente un cuarto lugar, la verdad que primero no es un partido, creo yo, muy relevante. Es un partido en el cual están jugando dos selecciones perdedoras y no hay mucho en juego. Pero más allá de eso, CONCACAF ha tenido muchísimos más cupos a lo largo de la historia. Desde el primer mundial en el año 1930 hasta el actual ha tenido cupos en prácticamente todos los mundiales, mientras que Asia no ha tenido esa misma cantidad de cupos y sobre todo África, desde el año 1930 hasta el año 1970, solamente una vez tuvo un clasificado, que fue Egipto en el año 1934. Estuvo 40 años sin tener clasificados a la Copa del Mundo. Por lo cual, teniendo en cuenta que con esa diferencia de clasificados, 19 veces llegó a octavos CONCACAF y 11 llegó a África, la verdad que lo veo bastante lógico que tengan menos clasificaciones y aún así las tres confederaciones están empatadas en que ambas solamente han tenido un semifinalista. Así que es muy parejo con la ventaja que tiene CONCACAF. Además Asia, como todos recordemos, su semifinalista fue muy polémico con los partidos frente a España y frente a Italia de octavos y cuartos de final, así que creo que inclusive acá también se le podría dar la ventaja a África. Creo que si han llegado a este punto del video es clara mi opinión. Creo que la tercer mejor confederación detrás de CONMEBOL y de Europa es África. Después le sigue CONCACAF en el cuarto lugar y en el quinto lugar estaría Asia y obviamente en el sexto y bastante lejos nos encontraríamos con Oceanía. Ese es mi punto de vista por las razones que le di, pero obviamente me gustaría leer su opinión y para ustedes cuál es el ranking de confederaciones a nivel histórico, no simplemente actual. Suscríbanse al canal, activen la campanita, dejen su me gusta y nos vemos mañana en un nuevo video.